información de Oceanía presente en Análisis UNAL. 6:35 de la mañana. Tenemos noticias en Oceanía porque Australia cambiará las medidas para los estudiantes internacionales que estén en el país. Y es una noticia importante, Eliana, porque este país cuenta con uno de los mayores mercados de estudiantes internacionales del mundo. Resulta que lo que han anunciado es que el número de nuevas inscripciones se limitará a 270,000 para el año 2025. ¿Qué significa esto? Una reducción considerable porque para el año 2023, según datos del Departamento de Educación citados por el diario Financial Times, pues había cerca de 402,600 estudiantes. Esta significa la reducción de un tercio de la población que podría formarse o educarse en el país australiano. El gobierno de este país anunció ayer que cada institución de educación superior tendrá una restricción individual al número de estudiantes extranjeros. Ahora hay que mirar algunas estadísticas también que reportan, y es que a finales de 2022 habían cerca de 28,437 estudiantes colombianos y 24,554 brasileños. También hay una importante presencia de estudiantes de países como Chile, México y Perú. Vamos a conversar ya sobre este tema con Alexander Gómez Naranjo. Él es comunicador social y periodista con más de 14 años de experiencia, es también profesor universitario y tiene un canal de YouTube donde precisamente habla de la experiencia de ser migrante en Australia. Alexander, buenos días, bienvenido a Radio UNAL y gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Alexander, ¿por qué es una medida importante y a qué se debe realmente que el gobierno australiano tome esta decisión con los estudiantes? Bueno, pues esta es una más de las medidas que viene anunciando y aplicando el gobierno australiano desde el año pasado para limitar el número de migrantes que estaban llegando a Australia, porque después de la pandemia, es decir, desde el año 2022, el número de personas que estaba llegando a Australia con visa de estudiante pues había aumentado bastante, y eso estaba teniendo un impacto directo pues tanto en la economía como especialmente pues en la oferta de vivienda. La oferta de vivienda se estaba poniendo bastante complicada, se estaba poniendo bastante compleja para las personas que habitan en Australia, porque pues por la llegada constante de migrantes pues estaba disparado pues el costo de vivienda, el costo de los arriendos, el costo de las rentas que habitualmente se pagan allá en Australia, porque todo eso lo estaban abarcando las personas que estaban llegando allá con visa de estudiante, y es por esto, a raíz de esto, el gobierno de Australia ha venido tomando varias medidas desde el año pasado, desde finales de 2023, se han venido anunciando varias medidas que han afectado directamente pues a las personas que tienen el objetivo de llegar a estudiar alguna carrera o algún curso vocacional o algún curso para adquirir una segunda lengua allá en ese país. Alexander, lo que ha dicho el Ministerio de Educación de este país es que la pandemia afectó bastante este sector. ¿Podríamos hablar acerca de algunas de esas razones? Usted que tuvo ya también la oportunidad de vivir ahí. Sí, efectivamente, pues yo tuve la oportunidad de estar 10 meses allá en Australia recientemente, y efectivamente cuando llegó la pandemia, pues el gobierno de Australia se vio afectado en su economía, pues porque tuvo que cerrar básicamente pues las fronteras, tuvo que cerrar su economía, y eso pues causó un impacto directo pues en la economía que venía desarrollando Australia. Ya cuando se fue abriendo el mundo, después de que fue pasando la pandemia, pues el gobierno de Australia fue tomando algunas medidas, entre ellas aplicar algunos visados especiales para atraer a población inmigrante y a población calificada para reactivar la economía, para ir reactivando la economía después de que pasara la pandemia. Sin embargo, pues estas medidas, pues al parecer se salieron de las manos para el gobierno de Australia, porque en el caso de muchos latinos y en el caso de muchos colombianos, pues lo vi y lo viví personalmente cuando estuve allá en Australia. Muchos colombianos habían aprovechado esos visados especiales que
que había expedido el gobierno de Australia durante la pandemia, la visa COVID básicamente. Muchos colombianos lo habían aprovechado para cambiar su visa de estudiante por la visa COVID y ir extendiendo la visa COVID para quedarse allá en Australia, no con el objetivo de estudiar como lo estaban haciendo inicialmente, sino con el objetivo de trabajar y de pues hacer una cantidad de plata importante y de empezar a buscar un camino migratorio. Muchos de esos colombianos se vieron afectados porque a partir de este año esa visa COVID, pues el gobierno australiano la retiró. Esa fue una de las medidas que tomó el gobierno australiano para volver a endurecer y para volver a los niveles de migración que tenían antes de la pandemia. Entonces, pues lo que estamos viendo es que el gobierno australiano está tomando todas estas medidas con el objetivo de volver a los niveles de migración que tenía antes de la pandemia, porque durante la pandemia pues el gobierno australiano se había visto obligado a cerrar la economía y luego para reactivar la economía pues tomaron unas medidas que flexibilizaron la migración, pero eso se salió de las manos porque muchísima gente y especialmente muchos latinos pues aprovecharon esa flexibilización para ir masivamente a Australia y pues sobrecopar el número de migrantes que generalmente tenía Australia antes de la pandemia. Hay un punto que destacan también dentro del artículo o de lo que ha mencionado el gobierno australiano y tiene que ver con las habilidades lingüísticas, pues ellos aseguran que todos esos proveedores de servicios educativos de manera poco ética, y lo cito textualmente, pues lo que hacen es aceptar a personas que no conocen o que no saben muy bien el inglés precisamente con el objetivo de que vayan a trabajar. ¿Qué tan notable es este ejercicio o esta afirmación que ha hecho el gobierno australiano? Sí, es muy cierto, porque pues yo personalmente también lo que vi durante los 10 meses que estuve allá en Australia es que pues la gran mayoría de los colombianos que estaban llegando a ese país efectivamente estaban llegando con unos niveles muy bajitos de inglés, estaban llegando prácticamente sin un segundo idioma y pues básicamente estaban llegando con el objetivo de extender ese visado de estudiante, no precisamente para aprender el segundo idioma como objetivo, sino pues con el objetivo de quedarse allá trabajando y extender su permanencia en Australia con esas visas temporales, extendiéndolas, pagando extensiones de visa. Y pues eso también estaba causando un impacto negativo en las ofertas de trabajo, porque eso también estaba generando pues mucha explotación laboral, eso estaba generando también mucha oferta de parte de muchas personas que estaban llegando allá pues a tratar de buscar trabajos sin tener una segunda lengua. Y a nivel estudiantil, a nivel académico, pues se estaba disparando también el número de instituciones académicas que estaban aprovechando precisamente esa llegada constante de colombianos sin tener un segundo idioma para de alguna manera sacarle provecho económicamente y ofrecer pues cursos de inglés a las personas que iban llegando. Sin embargo, pues precisamente una de las medidas que tomó el gobierno de Australia, y esa medida, si no estoy mal, creo que la empezaron a aplicar a partir de principios de este año, es que cualquier colombiano que quiera llegar allá a Australia pues tiene que demostrar que tiene un nivel avanzado de inglés. Tengo entendido que en la escala IELTS, que es uno de los ítems que evalúan para medir la segunda lengua, tengo entendido que ahí el colombiano ya tiene que mostrar un nivel de calificación mucho más alto para poder irse a estudiar a Australia. Ese es uno de los requisitos que están pidiendo desde comienzos de este año para que los colombianos que quieran ir a estudiar una segunda lengua lo puedan hacer. Es decir, ya las personas que no tienen inglés pues tienen que cumplir un requisito de tener una segunda lengua, de tener un nivel de inglés más avanzado, precisamente para evitar toda esa oferta educativa de instituciones que estaban aprovechando que muchos colombianos estaban llegando allá sin la segunda lengua. Finalmente, Alexander, eso que usted dice de la explotación laboral me
me lleva un poco a que las recurrentes noticias que vemos en medios latinoamericanos es como la promesa de ir a pasarla muy bien a Australia, de que hay absolutamente todas las oportunidades del mundo, y de lo que usted también precisamente habla en su canal de YouTube cuando hace una reflexión acerca de las mentiras que hay en los medios de comunicación sobre la vida en Australia. Sí, lamentablemente lo que pasa es que en Australia pues hay una estrategia de estas instituciones académicas. Esas estrategias pues las desarrollan en conjunto con influencers, con creadores de contenido, que muchos de ellos también trabajan con esas agencias o incluso tienen agencias, y pues muchas de esas personas realizan contenido o realizan una estrategia a través de redes sociales con el objetivo de mostrar solamente la parte bonita de la migración, de mostrarle solamente las bondades de la migración australiana. Pues claro, porque pues el interés de ellos es que mucha más gente llegue a estudiar a ese país. Sin embargo, pues eso tiene un impacto, porque muchos colombianos que tienen el interés de ir a Australia, pues precisamente se van influenciados por esos contenidos que ven abiertamente a través de redes sociales, y se encuentran con una realidad totalmente diferente en ese país, porque pues como lo hemos venido comentando, pues allá la oferta de empleo se ha reducido bastante, precisamente por la cantidad de personas que estaba llegando en el último año. Aparte de eso, pues el gobierno australiano ha venido tomando varias medidas para endurecer precisamente la llegada de migrantes. Recientemente hemos escuchado que prácticamente subieron en un 125% el costo de las visas de estudiante. Ya limitaron también la edad para aspirar a algunos visados allá en Australia. Y aparte de eso, pues el hecho de tener una visa de estudiante allá en Australia, pues eso lo limita a uno laboralmente, porque pues uno no puede trabajar a tiempo completo, uno tiene que someterse a más restricciones allá en Australia, y pues eso hace que muchos colombianos, pues para poder pagar los costos de vida que hay allá en ese país, que son bastante altos, la educación es bastante alta, la alimentación es bastante alta, pues muchos colombianos y muchos latinos se ven obligados, o nos vemos obligados a tener 2 o hasta 3 trabajos para poder pagar todo lo que se tiene que pagar allá en ese país. Y pues eso genera también una explotación y un desgaste bastante grande para uno como colombiano. Sin embargo, hay muchas personas que lo hacen, y hay muchas personas que se someten a ese ritmo de vida allá en Australia con tal de quedarse y de conquistar el sueño australiano. Escuchaban ustedes a Alexander Gómez Naranjo. Él es comunicador social y periodista con más de 14 años de experiencia, también es profesor universitario y además tiene un canal de YouTube donde habla acerca de la experiencia de ser migrante en Australia, un tema del que estábamos hablando hoy, teniendo en cuenta algunos cambios que va a tener este país acerca de las medidas y el número de estudiantes internacionales que va a recibir para el año 2025. Alexander, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto estar acá.